Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Toledano. Bienvenidos al webinar sobre gestión integral de la violencia y el acoso en las organizaciones. Eh, Mi rol en Stimulus, que como veis ahí es la empresa donde trabajo, es un rol de, bueno, soy manager senior en Stimulus, pero mi rol fundamental es integrar procesos de consultoría dentro de las organizaciones relacionados con la protección de la salud mental y los riesgos y la prevención de riesgos psicosociales en las organizaciones. Precisamente de ese punto, un punto clave de la prevención de los riesgos psicosociales y también de la promoción y de la protección de la salud mental de los trabajadores y de las personas, pues esta gestión integral de la violencia que, bueno, vamos a dedicar estos minutos a describir lo que en Stimulus entendemos que es hacer una gestión integral, completa, de la violencia y el acoso en las organizaciones. Para ello, bueno, primero os voy a hacer una pequeña presentación de quién es Stimulus o cómo nosotros afrontamos el tema de la consultoría digamos, colaboración con las empresas, y un poco nuestro planteamiento precisamente es daros soluciones relacionadas, pues sobre todo con tres aspectos claves. El primero, la reducción del absentismo. Sabéis que las cifras de absentismo cada vez son más preocupantes. Es curioso, es un fenómeno complejo, lógicamente, pero sabemos y tenemos alguna evidencia de que, lógicamente, no toda la salud mental es la única causa del absentismo, pero que cada vez parece que tiene un mayor protagonismo. También sabemos que todo el tema de impacto de riesgos psicosociales también tiene un fuerte impacto en la rotación, es decir, en el abandono de las empresas o las peticiones de cambio de puestos de trabajo, de departamentos, en fin, aspectos claves de gestión de los recursos humanos y en general en la propia experiencia del empleado, más allá de datos de salud, datos de asentismo relacionados con la salud o no. También sabemos que, bueno, pues que son aspectos clave a la hora de entender en general cómo nos sentimos en las organizaciones, esa apreciación subjetiva. Igualmente, creemos que es importante también que cualquier gestión, ya sea preventiva o relacionada con la salud, no podemos desligarla de este tipo de criterios. Es decir, no se puede hacer una prevención desligada de la gestión del factor humano que se esté haciendo en otras áreas dentro de las organizaciones. Con lo cual, crear sinergias nos parece una cosa importante. Y, evidentemente, aunque es verdad que las ciencias que tienen que ver con lo humano probablemente pues tienen un desarrollo menor que otras ciencias, o las ciencias clásicas o las ciencias duras. Es verdad que, aunque vamos un poquito más lento, tenemos que entender que estamos haciendo algún tipo de gestión científica o tecnológica también, que las cosas humanas también se pueden tratar desde un punto de vista, digamos, con un cierto rigor, ¿no? Es decir, nuestra aproximación precisamente es dar o intentar utilizar la evidencia científica, eh, que cada vez es más compleja y cada vez tenemos más documentación sobre ella, para gestionar todo este tema del hombre. Centrándonos particularmente ya después de haceros esta pequeña presentación, bueno, pues una de las preguntas que nos hacemos normalmente cuando iniciamos una gestión en las empresas, y esto yo creo que es importante articular este discurso cuando queremos habilitar recursos o generar interés dentro de las organizaciones para conseguir trabajar en este ámbito, ya particularmente en el ámbito de la violencia y el acoso, pues ver, bueno, qué razones tenemos o por qué tenemos que trabajar en esto, ¿no? Pues, bueno, pues digamos que las primeras y las clásicas suelen ser las responsabilidades que asumimos como empresa. Lógicamente, el acoso, ahora vamos a ver, y ya os avanzo, es una figura jurídica muy compleja que deriva además de un desarrollo jurisprudencial de hace muchos años, que no tiene tanto que ver con su interpretación científica, sino más bien con la interpretación jurídica que se ha ido haciendo, digamos, del recorrido histórico jurisprudencial y además en cada país. Es decir, que las interpretaciones incluso no tienen por qué ser coincidentes a la hora de interpretar casos de acoso, independientemente de la cultura o del país en el que nos estuviésemos moviendo. En todo caso, y centrándonos en el ámbito español, es importante entender que el acoso tiene responsabilidades a todos los niveles. Como veis ahí, responsabilidades laborales, es decir, el empresario y los gestores de la empresa van a asumir incluso responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas o responsabilidades penales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues desde normalmente gestionar conflictos que conllevan algún tipo, por ejemplo, de indemnización por una extinción voluntaria del contrato de trabajo,
o incluso la obligación de intervenir para que el acoso cese. Es decir, hay una responsabilidad por parte de los gestores, ¿no? De que no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Esto es lo que nos referimos con responsabilidades laborales. Es decir, hay un deber de acción, ¿no? De no omitir una ayuda a las personas que lo puedan reclamar. También tenemos responsabilidades civiles, ¿no? Es decir, esta responsabilidad civil quedaría clara, por ejemplo, si el empresario actuase de una manera activa en provocar un acoso, ¿no? Pero bueno, es decir, podría darse también que no se diese con la participación del empresario, ¿no? Esto puede parecer un poco complejo, pero podemos encontrar que precisamente esa omisión de ayuda pueda ser interpretada como una acción, digamos, no activa, pero sí, de alguna manera, como una omisión de un deber de protección que no ha emitido por parte del empresario o las personas que delegan, ¿no? Eh, eh, Esa responsabilidad civil se puede, eh, digamos, se puede ampliar en otras circunstancias, pero tampoco, bueno, no voy a hacer mucho, no voy a dar mucho más ejemplo por no enrollarme demasiado y no perder demasiado tiempo, ¿no? En todo caso, lo que queda claro es que hay un derecho de protección, digamos, de la salud de los trabajadores por parte del empresario, que además queda recogido así en el artículo 14 de la Ley 31 de 95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Esa sería la interpretación, digamos, genérica de todas las casuísticas que se pueden dar. También hay una responsabilidad administrativa, es decir, dentro de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, pues, bueno, es decir, casos graves se considera como un caso grave o como una infracción muy grave, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo o también el acoso discriminatorio, nuevas figuras que además, ahora os voy a comentar, se han ido regulando recientemente, ¿no? Con multas de entre 6.251 euros entre 180 y 187.515 euros. Es decir, como estaría tipificado actualmente este tipo de sanciones. Bueno, y por último, digamos, la más llamativa, pero que fijaros cómo abarca todo este ámbito, ¿no? Lo que es la responsabilidad penal, ¿no? Es decir, en este caso, según el artículo 208, pues lesionar la dignidad de otra persona, menoscabar la fama, atentar con su propia estima, es decir, las injurias, es decir, bueno, existen una serie de figuras y además la propia figura de acoso, también dentro de esa interpretación general que os he comentado, que también puede, pues bueno, pues crear una, en este caso, una responsabilidad penal. En todo caso, más allá de las responsabilidades penales, sabemos que este tipo de incidentes, cuando cobran una cierta relevancia, aparte bueno, de las consecuencias que tienen en ese absentismo, en esa experiencia del empleado, en la rotación y en la retención del talento, ¿no? Que son aspectos claves de la gestión de recursos humanos, también tenemos claro que tienen un fuerte impacto reputacional. Es decir, y casos ha habido, digamos, dentro de la prensa, no me voy a referir a casos concretos, pero casos muy conocidos, donde determinados tipos de acoso que han trascendido a los medios de comunicación, pues bueno, pues crean un daño a la marca y a sus gestores muy llamativo, ¿no? Es decir, recientemente además se han confirmado, por ejemplo, el caso clásico de estudio de casos de acoso laboral, que es el caso de France Telecom, el clásico caso de France Telecom. Se acaban de confirmarse las penas que se habían impuesto a determinadas personas dentro de la compañía como promotores de todo un plan que finalmente fue considerado como acoso y pues bueno, pues todo esto tiene no solamente unas responsabilidades penales, que este sería un ejemplo, que fuese en el caso francés, pero también, evidentemente, hacen un daño reputacional a la marca y a la confianza que, bueno, puede tener una repercusión difícil de medir, pero podemos pensar que muy importante sobre el efecto que puede tener en los consumidores y en el negocio. Y en todo caso, una cosa que a veces, precisamente porque venimos del mundo jurídico y como habéis visto, tenemos mucho que decir de responsabilidades y de legislación, pues muchas veces lo ponemos en un segundo plano, pero es quizás lo más importante también, ¿no? Es decir, es qué riesgos asumimos si no estamos gestionando bien la violencia y el acoso. Es decir, qué impacto tiene sobre la salud de los empleados de las organizaciones el hecho de no hacer, ya no solamente no afrontar un punto de vista preventivo, de la gestión de la violencia y el acoso, sino también de hacerlo mal o de hacerlo insuficientemente, ¿no? Bueno, pues estas serían básicamente las tres razones por las que deberíamos actuar, ¿no? Una, evitar daños reputacionales. Segundo, evitar
eh, bueno, ser sancionados o estar sujetos a una interpretación de que hemos hecho mal las cosas y esto nos puede tener también una responsabilidad jurídica y, en tercer lugar, velar por la salud de las personas, que son, como veis, tres argumentos de peso para tomarnos en serio la gestión de la violencia y el acoso en la organización. Claro, quizás una de las problemáticas que tiene precisamente este concepto, eh, el concepto de acoso, que además, como estáis viendo, hablamos de violencia, pero no queda tan claro jurídicamente, ¿no? Pues proviene precisamente de la ambigüedad conceptual y la complejidad de cómo aterrizamos el objeto de la gestión, ¿no? Es decir, venimos de una aproximación jurídica y la aproximación jurídica, pues, a veces no queda nada clara o realmente además tenemos una profusión de un montón de regulaciones que además en la mayor parte de los casos son bastante recientes. En todo caso, como digo, una de las complejidades de acercarnos al tema del acoso es precisamente la ambigüedad conceptual de la que provenimos. Es decir, lo he dicho antes, básicamente el concepto jurídico no lo encontramos en regulaciones o leyes, sino más bien en la jurisprudencia, en lo que los jueces van emitiendo en función de cómo los conflictos llegan a los juzgados y las sentencias van haciendo una interpretación del concepto jurídico. Bueno, esto ha ido construyendo, pero realmente tenemos un problema, porque la propia Inspección de Trabajo, precisamente en el criterio técnico 104/2021 que veis ahí, básicamente su interpretación sobre la conceptualización jurídica del acoso, pues llega a la conclusión, la propia Inspección de Trabajo, que no se tiene claro, es decir, no es un concepto realmente unificado, básicamente bueno, sin extenderme sobre todo por la figura del sujeto activo del acoso, ¿vale? O la propia intencionalidad que pueda tener el sujeto a la hora de emitir unos determinados comportamientos. Es decir, más allá de eso que nos llevaría a hacer casi un máster sobre cómo interpretamos este tipo de términos, lo que es evidente, y ahí he puesto simplemente algunas indicaciones, cómo ha ido desarrollándose a través de regulaciones, a través de leyes y reglamentos, sobre todo leyes, en los últimos años, determinados aspectos que van conformando una figura del acoso muy compleja, ¿no? Desde la propia interpretación que encontramos en el Código Penal sobre qué es el acoso, también algunas formulaciones o conceptualizaciones que encontramos a lo largo del tiempo, por ejemplo, esa ley de 62/2003, que fijaros cómo se llama, no tiene nada que ver con el acoso, ¿no? Medidas fiscales, administrativas y de orden social, encontramos algún tipo de interpretación o figura jurídica de acoso, concepto. Eh, en la Ley Orgánica 3/2007, la famosa Ley de Igualdad, o más propiamente dicho, igualdad efectiva de mujeres y hombres, que como deberíamos llamar a la ley, pues también encontramos una conceptualización, quizás muy ambigua también, sobre acoso por razón de sexo, por razón de género y acoso sexual. Eh, y bueno, más recientemente, pues como veis, han aparecido nuevas regulaciones. La Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, donde aparecen nuevas figuras de acoso, además legalmente constituidas, como puede ser acoso por orientación sexual, por ejemplo, y una muy reciente y además que además tiene mucho impacto en la interpretación, o debería tener mucho impacto en la interpretación jurídica que se hace de estos casos, que es la Ley 15/2022 de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Bueno, bastante reciente, que también configura un término, un primer término, que ya se puede intuir a través de la jurisprudencia, que es el acoso discriminatorio en términos generales, ¿no? En todo caso, como estamos viendo, es un concepto que se está moviendo mucho últimamente, que es complejo y además, bueno, que además la perspectiva es que además siga evolucionando y que tenga una evolución fuerte en cuanto al sentido y cómo conceptualizamos el acoso, porque España ratificó ya hace tiempo el Convenio sobre Violencia y Acoso de la Organización Internacional del Trabajo. Esto conlleva no simplemente una ratificación política, es decir, esto conllevaría pues modificar legislación, modificar leyes, modificar regulaciones y puede tener además una evolución jurídica importante. Bueno, como veis, siendo un concepto jurídico, lo jurídico, más que ayudar, muchas veces complica, ¿vale? Así que tenemos que o buscar o acceder a algún tipo de conocimiento más allá de lo jurídico para poder articular una gestión realmente efectiva sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Y esta es un poco lo que os quiero
quiero aprovechar este webinar para reflexionar con vosotros, independientemente del rol que tengáis en las empresas o la figura que estéis representando en cuanto a gestión, porque todo el mundo va a estar implicado de alguna manera, ¿no? Digamos, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos, qué es hacer un modelo de gestión de la violencia y el acoso con el panorama que os he puesto, ¿no? Es decir, un panorama normativo muy influenciado desde un punto de vista jurídico, que es la tradicionalmente. Bueno, esto ha llevado, digamos, a tener dos enfoques, digamos. Nuestra gestión, lógicamente, va a tener que contemplar dos enfoques y además necesariamente no vamos a poder prescindir de ninguno de los dos. Digamos, el tradicional es el que estamos viendo a la derecha de la pantalla, que es el enfoque sancionador o reparador. ¿Qué significa esto? Pues es lo que podemos también denominar el enfoque reactivo. Normalmente lo que tenemos es una conceptualización jurídica del acoso, ¿vale? Es un poco la tradición y la gestión se produce cuando se producen los daños, es decir, cuando alguien dice que está siendo acosado o cuando alguien dice que está sometido a algún tipo de violencia. En ese sentido, existe una gestión reactiva que cuando se crea esa demanda o se crea esa alerta, la organización promueve una serie de acciones que puede tener más o menos planificadas. En teoría, en la mayor parte de los casos, pues sí, siendo más o menos eficiente, quizás sería la palabra más correcta, todas las organizaciones más o menos están preparadas para hacer algún tipo de gestión reactiva. En todo caso, lo que nos faltaría sería precisamente el enfoque preventivo, es decir, el menos frecuente que encontramos en las organizaciones, es decir, no esperar a que ocurra el acoso, sino que realmente estemos trabajando para que la frecuencia del acoso o de este tipo de demandas tienda a cero, es decir, que no exista ningún tipo de incidente, ¿no? Bueno, como ya digo, el enfoque tradicional es el sancionador o reparador. ¿Por qué le llamo también reparador? Porque normalmente este tipo de enfoque no tiene una aproximación realmente a protección de daños a la salud pura y dura. Es decir, esto no significa que no se pueda proteger a un trabajador si crea una alerta y que se pueda parar un acoso y esto sea efectivo, ¿no? Pero lo que me refiero es que la mayor parte de estas situaciones se ha llegado a ellas por una alta conflictividad, normalmente por un proceso acumulado por algún tipo de contexto, es decir, de todo tipo que normalmente conlleva una consecuencia, que es o sancionar a la persona que puede estar realizando algún tipo de comportamiento inapropiado o directamente reparar la situación del denunciante. O, en algunos casos, ni eso. Es decir, igual el propio procedimiento no llega ni tanto a la sanción o la reparación. Es decir, podemos quedar igual o puede ir a más el conflicto, ¿no? En todo caso, este enfoque reactivo estaría caracterizado básicamente en nuestra realidad, en la realidad de las organizaciones, básicamente en tres niveles. Yo diría que el central es básicamente el procedimiento que tenemos reactivo bajo una interpretación meramente jurídica, que es la investigación de los hechos informes. ¿Vale? No queda clara la figura o la obligatoriedad. Claramente, por ejemplo, si es verdad que a través de la ley de igualdad queda claro que debe haber este procedimiento legalmente constituido en casos de acoso por razón de sexo y acoso sexual. Es decir, en ese caso siempre hay que tener algún tipo de procedimiento, pero bueno, quedaría abierto si el resto de figuras de acoso requieren de tener un procedimiento, el debate de tener un procedimiento específico integrado dentro de ese procedimiento general. En todo caso, si es verdad que habiendo una obligación de protección a la salud de los trabajadores a través de la ley 3195 que comentaba anteriormente, y que una vez que se producen daños a la salud, si entendemos que el acoso tiene un componente de daño a la salud, pues existiría la obligación siempre de investigar los posibles daños a la salud, con lo cual estaríamos más dentro de un marco de investigación de los daños, más que de la obligatoriedad o no de tener un protocolo de acoso. En todo caso, es verdad que en nuestra cultura ha triunfado, digamos, con profusión la existencia de este tipo de protocolos. Protocolos realmente formales, como estamos viendo, previstos, documentados, legitimados y comunicados a través de la organización, suele ser la norma habitual, donde se definen responsables de investigación, de manera más o menos, es decir, evidentemente puede haber muchas diferencias entre organizaciones, y que donde se puede contar también o se puede prever apoyos externos, ya que, bueno, sabemos que este tipo de actuaciones en muchas ocasiones produce conflictos de intereses importante dentro de las propias organizaciones y a veces una externalización o simplemente no sentirse preparado para investigar determinados casos, pues suele ser una solución pues bastante
óptima, digamos, dentro de un proceso de conflictividad de este tipo, ¿vale? En todo caso, como pongo ahí, es muy importante dentro de estos procesos, sobre todo, tener especial cuidado con el conflicto de intereses que se produce. Es decir, podemos encontrar conflictos de intereses históricamente implementando este tipo de procedimientos de todo tipo, desde personas que son denunciadas y pertenecen al comité de investigación, por ejemplo. Es decir, esto puede parecer de ciencia ficción, pero se puede dar, y de hecho yo he asistido y he visto casos de este tipo, a cualquier otro tipo de conflicto de intereses donde las personas que están están investigando, que tienen una responsabilidad de tomar una decisión, pues bueno, se pueden ver intervenidos por amistades, se pueden ver intervenidos por intereses empresariales, etcétera, ¿no? Hay que tener una especial reserva con esto. En todo caso, dentro de los procedimientos reactivos también es común, quizás no tanto en cuanto a que se entienda como una obligación legal, pero sí es común encontrar algún tipo de procedimiento dirigido a la resolución asistida de conflictos. No es una buena solución cuando ya ha habido algún tipo de demanda, pero bueno, puede ser un procedimiento bastante interesante a la hora de gestionar estos riesgos. Y últimamente también, y a interpretación también, ahí os he puesto la ley de 2023 sobre, bueno, sobre determinadas garantías que tenemos que dar en las organizaciones en cuanto al control de la información, pues bueno, pues también a veces a las partes interesadas o partes informantes de este tipo de hechos, pues se puede contemplar como una opción y como se menciona en esta ley, un apoyo psicológico que digamos sería lo más novedoso dentro del ámbito reactivo o digamos sancionador reparador como estáis viendo. Bueno, dentro del enfoque preventivo me voy a centrar un poquito más para cerrar un poco la presentación, que es un poco lo más novedoso y lo que yo entiendo que en los próximos años creo que va a ser muy interesante para las organizaciones. En tanto en cuanto si hacemos un resumen de lo que os he contado hasta ahora, los procedimientos reactivos realmente son bastante frustrantes, siempre dejan víctimas, no tienen un enfoque preventivo, si nunca son reparadores realmente. Es decir, las personas, independientemente de las conclusiones que salgan de estos procedimientos de investigación o de sancionadores, haya sanción o no la haya, pues son procedimientos que marcan a las personas, marcan a los participantes, crean profunda herida dentro de las organizaciones, son conflictos que más allá de las conclusiones se mantienen en el tiempo. Es decir, lo que nos dicta el sentido común, más allá de leyes o interpretaciones legales, es que crear una cultura libre de violencia y acoso es donde nos tendríamos que enfocar y gestionar más bien las demandas no tanto como el objeto de la gestión, sino como si gestionásemos, sería haciendo un paralelismo, algo parecido a lo que ocurre en la gestión de la seguridad y salud en las organizaciones. Es decir, no centrarnos en hacer seguridad y salud cuando tenemos accidentes, esto hoy sería algo inaceptable, sino prevenir y que no haya accidentes, que los accidentes sean inexistentes y en el caso de que los haya, investigar. Es decir, en este caso estaríamos dentro del mismo enfoque. En todo caso, voy a plantearos lo que desde estímulos para nosotros es hacer una gestión preventiva de la violencia y el acoso en el trabajo. Lógicamente, si queremos hacer una gestión preventiva, un diagnóstico previo, saber cuánta violencia hay en la organización, es decir, la violencia es un concepto bastante transversal y forma parte de las relaciones humanas, así que siempre tenemos una dosis de violencia. La violencia es un recurso que tenemos los seres humanos o del que podemos hacer uso eh, para conseguir determinadas cosas, ¿no? Es decir, ejemplos los podéis consultar todos los días en el periódico, es decir, cuál es la motivación y qué tipo de usos de violencia se utilizan, ¿no? No voy a extenderme mucho esto, pero sí que podemos hacer un diagnóstico, es decir, sí tenemos una serie de pruebas de reconocido prestigio que nos permite hacer una evaluación. Una manera de evaluar rápidamente la violencia es utilizar un modelo de investigación por encuestas muy sencillo, que no requiere más de 5 minutos, es decir, existen pruebas validadas para la población española para medir cuánto nivel de violencia tenemos en las organizaciones. Yo aquí os voy a poner como ejemplo algunos ítems de cuestionarios que utilizamos nosotros o con estas pruebas validadas, ¿no? Donde aparecen, vais a ver ya algún indicador conductual, es decir, donde aterrizamos un concepto jurídico y lo convertimos en un indicador conductual, ¿vale? Ahí, por ejemplo, veis algunas preguntas, ha sido ignorado, excluido, le han dejado de hablar. Como veis, no se trata tanto de contestar sí o no, sino de mensurar, de crear, aunque sea en una escala ordinal, poder trabajar con una puntuación que nos dé una medida cuantitativa de dónde estamos, ¿no? Articulamos con este tipo de test, aquí tenéis, voy a pasar otro ejemplo, aquí tenéis otro tipo de preguntas, ha recibido críticas persistentes sobre su trabajo, como veis, se trata de, dentro de un rango ordinal frecuentista, entre nunca
y a diario, donde vemos un poco el impacto del uso de determinados indicadores conductuales. Obviamente, en el cuestionario hay indicadores de baja intensidad e indicadores de alta intensidad de violencia. Es decir, la violencia no tiene el mismo grado, ni todos los indicadores son entendidos dentro de nuestra cultura como algo más lesivo o menos lesivo. Es decir, hay grandes diferencias y grandes variantes. Esta variabilidad la encontramos, por ejemplo, en la propia baremación de la prueba. Es decir, en este gráfico que os pongo aquí, podéis ver un poco cuál es la frecuencia esperada de respuestas en una organización, en una cultura española. Es decir, abajo tenéis un poco los indicadores, todos los indicadores evaluados, en este caso en esta prueba, perdonad, de evaluación del acoso. Como veis, si os vais a la izquierda de la pantalla, amenazas de daños físicos, amenazar a alguien con agredirle, estar expuesto a acoso sexual, o estás expuesto a conductas intimidatorias es algo muy pobremente esperado, es decir, tendríamos una frecuencia esperada muy baja, ¿no? Luego hay otro tipo de comportamientos que si os veis hacia la derecha son más comunes encontrarlos en nuestra cultura, ¿no? Pues por ejemplo, aplicar una excesiva carga de trabajo, dar algún tipo de, de tarea o responsabilidad que está por debajo de las competencias del individuo, ejercer algún tipo de supervisión excesiva, pueden ser actos que son interpretados con una mayor frecuencia. Como veis, no toda la violencia ni todos los indicadores son percibidos en nuestra cultura como tal, ni vamos a considerarlos como tal, porque al fin y al cabo la violencia es un consenso sobre cómo nos tratamos, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede permitir este diagnóstico que os estoy contando? Pues primeramente establecer una comparación de perfiles. Os voy a poner un perfil, por ejemplo, de una evaluación que hemos realizado donde sobre el perfil, digamos, esperado, pues podéis ver el perfil que ha salido en esta organización, ¿no? Bueno, como vemos, es un perfil que se adapta bastante a lo esperado, a lo que sería cómo entendemos la violencia en nuestra cultura, es decir, eso es una buena noticia, pero una de las ventajas que permite estos diagnósticos es ver dónde estamos mejor y peor, con una cierta, digamos, nivel de error o de error de estimación, ¿no? Como vemos, sí es verdad que hay una cierta tendencia, en este ejemplo que os he puesto, a estar un poquito encima en algunos indicadores. Bueno, esto ya sería una señal que permitiría a la organización poder trazar dónde tiene que trabajar, cómo tenemos que informar o cómo tenemos que regular esa cultura, ¿no? La idea, viendo este gráfico, es que el objetivo de nuestra gestión, una gestión de la violencia y el acoso, sería tener un perfil que fuese la horizontal de la gráfica que os estoy diciendo, es decir, que los incidentes fuesen inexistentes, ¿vale? Que lo que ocurre en la cultura donde yo me estoy moviendo, en mi organización, pues no está ocurriendo nada de esto, ¿vale? En este caso, ese área por encima de, de la horizontal, podemos decir que es un nivel de riesgo. Es decir, cuanto más área ocupe todo el área entre esa curva que estamos definiendo y la horizontal, podemos entenderla como un nivel de probabilidad de que nos ocurran más casos de acoso o más casos de violencia. Esto es importante también decirlo, porque no toda la violencia que vivimos va a cursar como el acoso, porque el acoso básicamente, como digo, es una figura que ocurre cuando lo comunicamos. Y la violencia no tiene por qué seguir un procedimiento jurídico, perdón, jurídico, procedimental dentro de la organización. Podemos estar sujetos a violencia, vivirlas todos los días y no decir nada y vivirla como una manera natural. Es decir, los hechos comunicados no son un referente real de la cultura ni del nivel de exposición a violencia real que tenemos en las organizaciones. Esto sí que nos da un mapeo de dónde estamos y qué podemos esperar y además nos va a dar un indicador para hacer una gestión que cada cierto tiempo podemos medir y ver si vamos bien o vamos mal. También podemos tener una visión lineal o más sencillita. Por ejemplo, aquí estamos viendo un poco mensurado a nivel de promedios, es decir, podemos promediar el nivel de violencia que tenemos en la organización. En este caso, como veis, tenemos un ligero repunte de la violencia de aproximadamente un punto, como veis, sobre la cultura esperada, que ese es el indicador que veis abajo. Como veis, bueno, no es un exceso muy relevante, como habíamos intuido dentro del gráfico anterior, pero bueno, la noticia es, no nos alejamos demasiado de nuestra cultura, de cómo entendemos en este país la violencia, pero estamos un poquito por encima, es decir, tenemos más violencia de la esperada, es verdad que poquita, ¿vale? Pero este sería un dato muy interesante que presentar a nuestra dirección y a los gestores, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un punto de partida, podría haber sido mejor, podría haber sido mayor, pero como os he dicho, igual que en la seguridad y salud,
tendemos a que haya accidentes cero, lo lógico es que desde un punto de vista de la gestión del acoso y la violencia, tendamos a una situación de, o querramos en nuestra organización una situación de exposición a violencia cero. Esto nos puede permitir ir evaluando periódicamente y en un modelo de mejora continua dónde estamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para reducir este perfil, para reducir la curva, ¿no? Para reducir el índice de exposición? Pues, como decía antes, la violencia es una cuestión de consenso y no queda claro jurídicamente qué es violencia y qué es violencia en muchísimos casos, ¿no? Es verdad que la violencia física como tal existe y es reconocida en nuestra cultura y yo diría que está bastante bien matizada jurídicamente, pero el ámbito de la violencia psicológica no, no somos muy eficientes a la hora de plasmarlo en las leyes. Voy a poneros un ejemplo. Eh, un indicador de violencia psicológica podría ser, por ejemplo, gritarle a alguien, elevarle la voz o hablarle con un tono de voz muy elevado. Sin embargo, en nuestra legislación, gritar a alguien no es un delito, ni siquiera es sancionable. Es decir, no podemos considerar que eso sea así. Bueno, esta paradoja la tenemos que resolver de alguna manera. Es decir, no tenemos unas leyes que lleguen a ese nivel de exigencia a los individuos. Claro, esto es un problema en las organizaciones, porque exigirle a alguien que no grite, jurídicamente, no tenemos un argumento claro de cómo exigirlo a una persona. Es decir, incluso se nos podría responder que estamos coartando la libertad de comportamiento de alguien, es decir, el hecho de decir esto. Así que tenemos que hacer algo, de alguna manera, que legitime unas reglas que muchas veces no están contempladas jurídicamente. Para esto, lógicamente, tenemos que ir a una sensibilización. Es decir, no simplemente una formación de lo que es la violencia, sino también sensibilizar sobre sus efectos, crear un consenso de lo que es violencia o no, hacer tabla rasa en la organización y crear una validación o un compromiso con esos indicadores que estamos proponiendo a ese grupo. Lógicamente, para empezar a hacer esto, que hay que hacerlo en toda la organización, tenemos que empezar con la dirección. Es decir, esto, quiero decir, y repito, no es ir y contarte un rollo teórico de qué es la violencia, sino que aceptemos con una serie de argumentos válidos, que eso nos tenemos que encargar los expertos, ¿no? Tras saber transferir este conocimiento y que sea aceptado por las partes intervinientes, aceptar cuáles son los indicadores que básicamente parten de estas metodologías que tenemos. Es decir, si somos capaces de conceptualizar científicamente la violencia, podemos compartirla y a través de la experiencia y un proceso participativo podemos buscar el compromiso, lógicamente en primer lugar, de la dirección. Y el mismo procedimiento vamos a seguir siguiendo jerárquicamente la cadena de mando, digamos. Es decir, la misma sensibilización, los mismos contenidos deben ir validándose de arriba abajo en la organización. Es decir, vamos haciendo campañas de sensibilización y de formación y de adquisición de compromiso a través de una serie de talleres participativos donde no simplemente se forma y sensibiliza, sino se busca la aceptación por parte de los participantes de las nuevas reglas. Sería algo parecido a crear una serie de reglas para jugar o establecer algún tipo de relación entre nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque no lo tenemos definido, digamos, globalmente o no es escrito. Este tipo de sensibilización, como vemos aquí, llegaría también a los colaboradores, como estaba diciendo. Una vez que tendremos toda la organización, o por lo menos el alcance de donde tenemos que trabajar, porque este tipo de programas, lógicamente, son un poco ambiciosos, pero con el tiempo se pueden conseguir, yo recomendaría a las organizaciones que hagáis este tipo de programas de forma parcelada, por alcance, es decir, por un departamento, por una serie de áreas, es decir, gestionando en el tiempo un programa que nosotros llamamos de cambio cultural, fundamentalmente, que es cómo percibimos la violencia, cómo llegamos a un consenso para poder reducir estos indicadores a través de la autorregulación, no tanto de la sanción, sino que los propios grupos se autorregulen indicándose que se está faltando a un compromiso o no se está faltando a un compromiso. Si conseguimos esto, realmente lo que podemos es desarrollar un código de conducta o norma de convivencia realmente fuerte, porque probablemente no sea un código de convivencia o de conducta muy extraño para las personas que lo lean, si lo comparamos con otras organizaciones, pero tiene la ventaja de estar legitimado dentro de un proceso participativo. Es decir, son los propios trabajadores los que han decidido regularse con unas ciertas normas de convivencia. Esto es un proceso muy importante
porque va a dar legitimidad a la organización y a los propios empleados para indicar lo que es inapropiado o no apropiado. Es decir, no vamos a hablar tanto de lo que es ético o no es ético, si, no vamos a hablar tanto de lo que me afecta o no me afecta, sino sobre lo que es apropiado o no es apropiado en relación a una norma que todos hemos consensuado. Lógicamente, esto es un punto aparte en la construcción de culturas organizativas, puesto que nos va a permitir también crear desde cero nuevas reglas que podemos compartir y que además las personas que van integrando o se van precisamente integrando, entrando nuevas en la organización, básicamente lo que vamos a reducir es el nivel de incertidumbre sobre lo que se espera de ellos a nivel conductual o a nivel de lo que hoy se llaman las soft skills relacionales. Y ya por último, bueno, precisamente tener aterrizados los indicadores conductuales que nos va a dar un sistema evidentemente mucho más eficiente, por lo que le vamos a decir a la gente es, oye, mira, en esta empresa no se grita, porque así lo hemos decidido todos y además lo hemos contemplado y lo revisamos continuamente y además, y además participativamente revisamos estos acuerdos. Esto lo que nos va a hacer es facilitar precisamente los procesos reactivos de los que venimos. Es decir, nos va a permitir poder determinar si un comportamiento es inapropiado o no es inapropiado dentro de la cultura y de lo que hemos consensuado dentro de la empresa, son aspectos críticos cuando nos metemos a investigar temas de datos. Es decir, intentar resolver toda la ambigüedad que tenemos a la hora de interpretar los indicadores conductuales. Si conseguimos esto, probablemente el hecho de ser un modelo de mejora continua también puede someter a estos protocolos, digamos, reactivos a la hora de desarrollarlos, de complementarlos o de hacerlos más eficientes, ¿vale? Bueno, acabo aquí porque ya llevo bastantes minutos hablando. Espero que haya sido de interés. En todo caso, cerrar este bloque que digo preventivo. Lógicamente, entended que es un modelo de mejora continua, que hay que evaluar, hay que tomar decisiones, pero que normalmente no es demasiado complicado, excepto ese esfuerzo inicial de llegar a todas las partes, hacer una serie de formaciones cíclicas en los cursos vestibulares con el nuevo personal que va entrando y siempre tener un modelo de evaluación que nos vaya llevando a aplanar esa curva, es decir, llevarla a la línea horizontal, digamos, de indicadores esperados, pues es la clave para hacer una buena gestión preventiva de la violencia y el acoso en el trabajo. No nos queda más tiempo, os voy a dejar aquí. Si tenéis cualquier duda, ahí tenéis mis datos de contactos. Podéis dirigir tanto a la página de estímulos como a mí personalmente para enviarme algún tipo de consulta. Si queréis que os ayudemos también a vertebrar algún tipo de cambio organizativo en este sentido, pues estamos a vuestra disposición. Así que, sin más, y muchas gracias por vuestra atención. Me despido de vosotros y espero que esta información sea interesante y os sirva también un poco para vertebrar vuestras propias gestiones. Un saludo.